¿Cómo se siente usted en esta mañana? Ya no sé si es mañana o es tarde, pero ¿cómo se siente usted? ¿Está triste? ¿Cuántos están tristes aquí en este lugar? Nadie está triste, pero ¿cuántos están en la paz del Señor? ¿Cuántos dicen, oye, siento una paz, una tranquilidad? Siento que estamos bien aquí, porque está la presencia del Señor. Y en esta tarde ya, me gustaría que tú levantes tu mano. Levanta tu mano, la que tú quieras, la izquierda, la derecha, la que tú quieras. ¿Y cuántos levantan dos manos? Con esas dos manos vamos a bendecir a la pastora, porque sabemos lo que ella se esfuerza cada día, sabemos lo que el Señor le demanda hacer cada día, y vamos a pedirle al Señor que le dé fortaleza, salud, vigor, pasión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Yo puedo sentir la presencia de Dios que está alrededor de la pastora. Yo puedo sentir, Señor, tu mano, tu protección. Oh Padre, yo puedo sentir el manto de tu gloria que rodea a la pastora. Gracias, porque tú le has permitido a ella ver lo que pocos hemos visto, y le has permitido oír lo que muchos aún no hemos escuchado. Padre, cosas nuevas, cosas grandes sean para ella cada día. Te pedimos y te rogamos de todo corazón, Señor, que tú, el favor tuyo, Señor, tu gloria, tu poder, sea manifiesto cada día en la vida de la pastora, en la vida del pastor, en la vida de su familia. Levántala, Señor, grandemente. Dale la fortaleza, dale el gozo, dale, Señor, lo que ella necesita para que pueda estar delante de ti cada día y hacer lo que tú le has demandado. Padre, hoy, en el nombre de Jesús, honramos a la pastora por el trabajo que ha hecho hasta el día de hoy. Gracias porque la has puesto en este lugar junto con su esposo para dirigir esta iglesia grande que tú estás levantando en este lugar de avivamiento. Gracias, Padre, que sea la punta de lanza, que sea la primera, Señor, que sea también la más fortalecida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén. Buenos días a todos. Pueden tomar asiento. Le damos gracias a Dios en esta mañana, porque es hermoso estar en su casa para alabarle, para bendecir su nombre, ¿verdad? Creo que estamos aquí para exaltar su nombre y bueno, también hemos venido para aprender de su palabra. Quisiera que en esta mañana repita conmigo: recibo la palabra que viene de Dios. Abro mi mente y mi corazón para recibirla y para que haga en mí y produzca aquello que tiene que hacer y que dé fruto en el nombre de Jesús. Ya saludó al que tiene al lado, ya le dio los buenos días, las buenas tardes. Y el que tiene al lado es su esposo o su esposa, ¿verdad? Y desde la mañana se levantó y tal vez hasta se enojó con él o con ella, tal vez ya venía tarde y viene enojado, o con los hijos. Ahí a los que tiene al lado, ¿verdad? Salúdenlos, denle un abrazo. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Y les voy a pedir a los servidores, por favor, que me cierren las puertas y que la gente que no tiene que estar allá no esté. Bueno, sí, que pasen para acá todos los que tengan que pasar y cierren la puerta de ahí, por favor. Servidores, ¿sí me están escuchando? Porque de pronto cuando hay encuentro, hay mucho movimiento allá, cosa que no debe ser, pero mejor para que no distraigan al predicador, ¿verdad? Les cerramos y les vamos a pedir que estén atentos los servidores para que toda la gente que se queda en los pasillos a la mitad. Si no, a la mitad recibimos la palabra de Dios. Mire, vamos a ver en esta mañana, yo pensaba
acerca de qué podía predicar, ¿verdad? Y orando a Dios, es muy bonito para mí y muy, ¿cómo le puedo llamar? Pues muy confortante o muy gratificante cuando el Señor me da una palabra profética, de ánimo, de motivación, ¿verdad? De las cosas que están por venir en nuestra iglesia o nuestra familia o de manera personal. Y eso me gusta dar ese tipo de palabras, ¿verdad? Me gusta mucho cuando Dios me habla de esa manera. Y bueno, creo yo que hay algunos dones que operan en mí. Yo no sé si usted lo crea o no, yo sí lo creo, ¿verdad? Hay algunos dones que operan y entre ellos es el don de enseñanza. Y ahora eso me mostraba el Señor, que es necesario que enseñe, ¿verdad? Que enseñe a la iglesia. Porque bueno, muchas veces el profeta, ¿verdad? O el don de profecía enseña a la iglesia, exhorta, consuela, ¿verdad? Eso es lo que hace el don de profecía, levanta a la iglesia, la consuela o la exhorta, ¿verdad? Pero el don de enseñanza edifica, ¿verdad? El don de enseñanza edifica. ¿Para qué? Para que pueda haber primero cimientos, ¿verdad? Cimientos firmes, no solamente de manera personal, sino como iglesia. Necesitamos ser una iglesia firme, una iglesia que no se mueva, porque hay moveres espirituales, ¿verdad? Hay moveres que se están dando en este mundo, en esta tierra, y que de pronto nos hacen tambalearnos, ¿verdad? De pronto nos mueven la fe, ¿verdad? En la que a veces la fe que tenemos es una fe movible, ¿verdad? Y la fe debe ser una fe firme, una fe fuerte sobre nuestra roca, que es Jesucristo. Entonces la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos todo lo que puede ser conmovido va a ser conmovido, ¿sí? Todo lo que se puede mover va a ser conmovido. Y lo que va a ser firme, eso tiene que ser firme cada vez más. Es decir, si la fe tiene que ser firme, esa fe se tiene que afirmar, se tiene que fortalecer, y la fe es un elemento que tiene que estar fuertemente ahí depositado en nosotros para que sea inconmovible, de tal manera que cuando venga ese mover a través de corrientes, a través de pensamientos, a través de voces, a través de circunstancias, a través de muchas cosas, entonces podamos estar firmes y no movernos. Porque es muy bonito, ¿verdad?, cuando se nos da una palabra profética y se nos dice lo que va a ocurrir y las promesas y lo que podemos recibir en un momento dado. Eso es muy bonito y qué bueno que podamos recibirlo, pero es mucho más hermoso y maravilloso poder glorificar a nuestro Dios a través de nuestra vida, que está firme, sostenida por Jesucristo, y que venga lo que venga, nosotros podemos permanecer firmes. Creo que eso glorifica más a Dios que cualquier otra cosa. Nadie se alegra más de ver a su hijo que saca buenas notas, que tiene buen comportamiento. ¿Cuántos se alegran por sus hijos cuando ven eso? Creo que eso es motivo de alegría, ¿verdad? Es motivo de honra para nosotros como padres cuando ellos tienen ese tipo de comportamiento ideal, ¿verdad?, que uno espera. Pues cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, que ve que nosotros podamos estar firmes en los principios que Dios ha establecido. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos conceptos que nos van a ayudar como iglesia a ser firmes, a ser estables, a permanecer fieles. Y bueno, muchos de esos conceptos de pronto así como que sí los queremos aprender, pero nos dan sueñito, más cuando ya viene llenito de su pancita, ya almorzó. ¿Cuántos almorzaron? ¿Cuántos les tocó almuerzo? Porque de repente no les toca, ¿verdad? Y entonces aquí vienen y se sientan y como que ahí les arrullan, ¿verdad? Le están cantando, duérmete niño, duérmete ya, y usted se queda así dormidito. Entonces yo espero que nadie se duerma. Dígale al que tiene al lado, no te duermas,
te voy a picar la costilla, te voy a dar un pellizquito, te voy a levantar. A ver, autorícele, dígale al que tiene al lado, dígale, te autorizo para que me despiertes. Te autorizo para que me despiertes. Sí, porque cuando viene la enseñanza, cuando hay una enseñanza bíblica, de pronto nos da sueñito. Y quiera Dios que en esta mañana, como lo declaramos al principio, la mente se abra, el corazón se abra para recibir la palabra de Dios y eso nos motive, nos despeje para estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a ver en el Salmo 25:7. Si usted batalla para encontrar los pasajes bíblicos, de preferencia le pido que mejor ponga atención, porque voy a estar leyendo varias versiones que son diferentes, tal vez a la versión que usted trae ahí, la Reina Valera. Entonces voy a estar leyendo otras versiones para clarificar algunos conceptos que a veces no son tan claros. Entonces, si usted de pronto le doy el pasaje y ve que es otro, pues mejor concéntrense en lo que estoy diciendo para que pongamos atención y no nos distraigamos y veamos que ahí viene diferente. La pastora, ¿por qué está diciendo eso, verdad? Porque es otra versión. Dice en el Salmo 25, el rey David oraba de esta manera, ¿verdad? A través de todos los salmos vamos a descubrir que David se le conoce como salmista, ¿verdad? Se le conoce como adorador, se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué será que es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque finalmente después de su vida pecaminosa que él pudo tener, de su vida donde fue envuelto en tantos, hasta en homicidio, ¿verdad? Dice que él cayó en homicidio, en adulterio, ¿verdad? Y en tantas cosas en las que él cayó. Finalmente la Biblia, la Escritura, se le conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios, porque seguramente, y lo podemos ver a través de la Escritura, David fue un hombre que tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, que él ahora sí que desgarraba su alma delante de Dios en arrepentimiento, para que pudiera Dios tener esa misericordia con él y pudo aprender a conocer al Padre, él aprendió a conocer al Padre, por eso es que escribió los salmos. Por eso se le conoce como el salmista, y si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Salmos, va a descubrir el tremendo adorador que era David y la manera en que se refería al Padre, la manera en que lo adoraba y la manera en que él buscaba fervientemente cuando él se encontró muchas veces en pecado y en enfermedad. Él buscaba a su Dios para que Dios le diera una respuesta, y en este salmo encontramos parte de eso. Es muy pequeño, pero en esta partecita que yo busqué dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Así le hablaba David a Dios, y le decía: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. David, ¿qué es lo que está haciendo aquí David? David apela al carácter de Dios misericordioso, al carácter de Dios bueno, al carácter de Dios perdonador. Si notamos en esta segunda parte, David está apelando a esa parte de Dios, a ese carácter de Dios, porque miren, muchas veces el concepto que tenemos de Dios es de un Dios malo, tal vez, de un Dios enojado, de un Dios que se quiere vengar, o según como hayamos conocido nosotros a nuestro Padre, ¿verdad? Muchas veces es la forma en la que nosotros aprendemos a ver a Dios. Si fuimos lejanos con nuestro Padre, si nuestro Padre nunca con Él tuvimos una relación, no siempre es así, pero en la mayoría de las veces pensamos que Dios es así con nosotros, que Dios siempre está enojado y dispuesto para darnos un castigo. O mayor aún, como fuimos enseñados, ¿verdad? En la tradición, fuimos enseñados que para acercarnos a Dios tenemos que hacernos con golpes de pecho, ¿verdad? Fuimos enseñados así, de esa manera, de forma tradicional, o fuimos enseñados que para acercarnos a Dios
tenemos que pagar una penitencia, tenemos que pagar algo, tenemos que irnos de rodillas o tenemos que golpearnos con un opal en la espalda, porque tal vez el Padre así nos lo está pidiendo. De esa manera fuimos enseñados. Y David lo que está haciendo aquí es revelarnos al Padre. Él no conoció a un Dios lejano, ni a un Dios no perdonador. Él le dice aquí: Señor, acuérdate de mí conforme a lo misericordioso que tú eres, conforme a lo bondadoso que tú eres. Así que Dios es bueno. Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Por eso lo dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? En el libro de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente. Diga conmigo: confiadamente, no con temor, no con, como dicen, ¿verdad? A veces que estás como cuando golpeas mucho a un perrito, ¿verdad? Y luego el perro como que te tiene miedo y no se quiere acercar a ti. No es así como tenemos que acercarnos a Dios. Dice esta palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, nosotros tenemos necesidad de misericordia, nosotros tenemos necesidad de gracia, de ese oportuno socorro del cual nos está hablando esta palabra en el libro de Hebreos. ¿Por qué David apela a ese carácter de Dios? ¿Por qué David apela al carácter bueno de Dios, al carácter misericordioso en esta palabra, en este salmo que acabamos de leer? ¿Por qué David dice: ten piedad de mí, ten misericordia, sabiendo que tú eres misericordioso y que tú eres bueno? ¿Por qué David apela a ese carácter de Dios? Porque anteriormente dijo algo. ¿Qué es lo que dijo? Dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes ya, ni de mis rebeliones. Significa esto entonces que había pecados en David, ¿verdad? Que había rebeliones desde su juventud, las cuales él estaba clamando para ser librado de ellas. Y precisamente a eso me quiero enfocar, de eso quiero hablar, de aquellas cosas que hay guardadas en el alma, en el espíritu, en nuestro ser, de aquellas cosas que están guardadas íntimamente, de las cuales a veces ni nosotros mismos hemos descubierto que están ahí guardadas, ¿sí? Y la Biblia le llama y lo conceptualiza con una palabra que se llama iniquidad. Iniquidad, de eso quiero hablar, de lo que es la iniquidad. Vamos a ver con qué se come eso, ¿verdad? Si se come o no se come. Vamos a hablar de la iniquidad. Y la iniquidad tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la rebelión, tiene que ver con aquellas cosas en las que nuestro ser está envuelto y arraigado y enraizado, de tal manera que como seres humanos y como hijos de Dios necesitamos clamar a Dios para salir de situaciones en las que sentimos que estamos en un hoyo y no podemos alcanzar ese oportuno socorro. Nosotros tenemos que ser capaces como hijos de Dios de clamar a ese carácter misericordioso de Dios para salir de esas situaciones. Y claramente nos habla acerca de esto en el libro de Isaías, en el cual estos pasajes que seleccioné son de otra versión. Fíjese lo que dice en el libro de Isaías, versículo 1, nos habla precisamente de lo que es la iniquidad, del deseo del corazón de Dios que nosotros nos apartemos de esa iniquidad. Iniquidad, les voy a dar el concepto de iniquidad. Iniquidad es lo torcido. Iniquidad es lo que se tuerce del camino recto de Dios. La iniquidad comienza con la caída de Luzbel. En el momento que este ángel lleno de belleza,
lleno de perfección, le da cavidad a un pensamiento que no está alineado a los pensamientos de Dios, entonces él empieza a creer en algo diferente a la justicia de Dios. Entonces la iniquidad viene siendo toda esa maldad, todo eso torcido que es contrario a lo que Dios establece en sus justos juicios. ¿Más o menos me expliqué? Entonces, Dios hace una exhortación en el libro de Isaías, capítulo 1, cuando le habla al pueblo y les dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Por qué les dice Dios esto al pueblo? Porque estaban haciendo lo malo. No le dice Dios a alguien que no haga eso, porque no les dice que no lo hagan cuando no lo está haciendo. O cuando se refiere Dios a que los que están cansados tomen ánimo, tomen fuerza, ¿por qué se refiere así a esas personas que están cansadas? O cuando dice que las rodillas que están paralizadas, que se levanten, que tomen fuerzas, que vuelvan a interceder, ¿por qué dice eso Dios? Porque está ocurriendo lo contrario, ¿verdad? Porque seguramente alguien ya se cansó, alguien ya no intercedió, alguien ya se paralizó y dice: tomen fuerza. Y dice a los que tienen poco ánimo, ¿qué tienen que tomar? Más ánimo. Porque Dios está viendo que algo está ocurriendo en el pueblo. Y cuando se refiere a lávense, límpiense, a no hagan obras de maldad delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, ¿qué significa? Que están haciendo lo malo, ¿verdad? Se está refiriendo a eso. Y dice: y aprendan a hacer lo bueno. Significa que podemos aprender a hacer lo bueno y hacer lo malo. Significa que muchas veces hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Tomamos la decisión. No somos así como que maniquís, presos del pecado y justificándonos, ¿verdad? Diciendo: es que yo hice lo malo porque el enemigo, el diablo me hizo, me cayó. No, muchas veces vamos a verlo a lo largo de la enseñanza, que son nuestros propios pecados, nuestros propios malos deseos que traemos adentro y que nos llevan a pecar. Cuando Dios dice: aprendan a hacer lo malo, busquen la justicia, se está refiriendo a que alguien está haciendo lo malo. Y dice: aprendan a hacer lo bueno. Significa que podemos aprender a hacer eso, a hacer lo bueno que Dios está pidiendo que hagamos. Está muy claro, ¿verdad? Está muy claro, muy claro. Si estamos haciendo lo malo, Dios dice: aprendan a hacer lo bueno. Dice: hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Dios está apelando a que como hijos de Dios podamos ser justos, aunque aquí se refiere directamente y exclusivamente a que hagamos justicia a los huérfanos y a las viudas, pero se está refiriendo a que seamos justos, a que sigamos sus justos juicios. Dice, el Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. ¿Cuántos de aquí queremos ser bendecidos? ¿Cuántos de aquí nos agrada que el Señor nos prospere, que el Señor nos ayude en todo? ¿Cuántos de aquí nos agrada todo eso? Creo que nos gusta, creo que lo anhelamos, lo deseamos, lo disfrutamos cuando lo tenemos. Y dice: si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán
en el campo de batalla. Les juro que así será. Fíjense cómo dice esta versión. O sea, les juro, les prometo, les aseguro que así será. Esta palabra, mis amados, es una palabra de advertencia para nosotros como pueblo de Dios. Aquí se lo está dando al pueblo de Israel. Pero el Señor hoy nos está hablando a nosotros directamente. Hoy nos está diciendo: aprendan a hacer lo bueno, dejen de hacer lo malo. Dice, porque si ustedes me hacen caso, tendrán la bendición. Pero si no, les prometo, dice el Señor, les prometo que morirán en el campo de batalla. Es decir, no recibiremos todo ese bien que Él tiene prometido para nosotros. ¿Cuántos desean que sus hijos no sean prosperados? ¿Cuántos desean que sus hijos les vaya mal en la escuela, en el trabajo, en todo lo que hagan, en las relaciones con sus compañeros, que a sus hijos les hagan bullying en la escuela? ¿Cuántos desean que en casa haya contienda, haya pleito, que por cualquier cosa estemos peleando? ¿Será que ese es un deseo que tenemos? No lo deseamos, ¿verdad que no? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? La iniquidad, recuerden, la iniquidad es lo torcido, es lo que se sale del camino de Dios. La iniquidad, dijimos que comienza con la caída de Lucifer, ¿verdad? Con la caída de Luzbel, porque él quiso ser justo en sus propios caminos y se rebeló contra la justicia de Dios. Ahora quiero darles otros conceptos, porque aquí nos habla de que nosotros dejemos la iniquidad. Dice, quiten la iniquidad. Dios hace diferencia entre lo que es iniquidad, entre lo que es maldad, entre lo que es pecado. Pero Dios en este capítulo dice, quiten la iniquidad de sus obras. De delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Tome nota de ese pasaje. Dice, quiten la iniquidad. Y estamos hablando lo que es la iniquidad. Vamos a ver, ya les dije el concepto de lo que es maldad. ¿Qué es la maldad? Dice que cuando se refiere a Luzbel, ¿verdad? Dice que ya lo hemos leído en otras enseñanzas, en Ezequiel 28 lo podemos encontrar, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Diga conmigo, maldad. Se halló en él maldad, y luego dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Es decir, como que echó a perder todo lo que Dios le había dado, deshonró el santuario donde había sido puesto, porque se metió en él la maldad, y entonces entró eso que se llama iniquidad, que lo hizo estar lejos de los caminos de Dios y operando conforme a su propia justicia. Y entonces se alejó porque entró en él maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es la semilla diabólica, para los que anotan, ¿verdad? Es la semilla diabólica de donde se origina todo mal. Es esa semilla, esa maldad es transmitida al ser humano desde su nacimiento, impregnando todo su ser de pensamientos, de acciones, ¿verdad?, que se oponen a la justicia de Dios. Esa es la maldad, la semilla que es implantada y que se opone a la justicia de Dios y a todo lo que es su verdad. La iniquidad entonces es la suma, escúcheme bien, la iniquidad es la suma de todos esos pensamientos, de todas esas intenciones torcidas. Diga conmigo, torcidas, del ser humano. La iniquidad, haga de cuenta que desde que es formado en el vientre, se impregna el espíritu, ¿verdad? Se impregna el espíritu del ser humano en el momento que es concebido, y se establece ahí la herencia o la información espiritual de maldad. ¿Sí? Ahí se establece. Y quiero ilustrarlo. A ver, venga, le pedí a María Luisa unos
pero necesito a alguien que se suba a una silla. A ver, es que quiero ilustrar esto. Alguien que se suba aquí, valiente. A ver, súbete a la silla para que todos te vean. Sí, ayúdame, Tere. Ahora, con este cordón, es que quiero ilustrar esto. Hagan de cuenta que este es un cordón, está desde tu cabeza. Póntelo en tu cabeza y te lo vas a agarrar. Ahora póngale el otro. Mire, vamos a ver lo que es la iniquidad. Es como un cordón o como un hilo espiritual que va envolviendo todo y se van a ir grabando todos los pecados que serán su herencia, serán su legado a la siguiente generación. Hagan de cuenta, y el otro también, hagan de cuenta, este es el cordón de iniquidad, ¿sí? Y entonces la persona desde su nacimiento está siendo envuelta. Agárralo también ahí, hija, arriba, tiene que agarrar los tres. Y entonces enrédenla bien, así bien enredada. No te va a pasar nada. La sangre de Cristo te cubre y te protege. Nomás no me la ahoguen. No, se tiene que ver las raíces, porque son diferentes raíces, ¿sí? Haga de cuenta que es un cordón que la va a envolver y es otro cordón que la va a envolver, que también se nota, y entonces salen abajo las raíces, porque la iniquidad deja raíces, así. Haga de cuenta que lo que le sobra aquí a este cordón son las raíces de las cuales nosotros estamos asidos desde el momento en que fuimos concebidos. ¿Sí me estoy explicando? Es como un cordón o un hilo espiritual que va envolviéndolo y ahí se va grabando todos los pecados de su herencia, de sus antepasados, de sus papás, de sus abuelitos, de sus bisabuelos, y se va enredando y se va enredando y se va enredando. Y un cordón se le agrega otro cordón y otro cordón, de tal manera que esos cordones vienen a ser raíces en el ser de la persona. ¿Sí me explico? Entonces imagínense cómo está una persona o cómo estábamos cuando venimos a Cristo. Estamos llenos de raíces, llenos de iniquidad. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos, dice lávense, límpiense, quiten de ustedes toda la iniquidad que les lleva a tener actos de maldad. La semilla fue implantada adentro de esto, la semilla de maldad. Pero esa semilla dio a luz lo que es la iniquidad y nos va envolviendo, porque la iniquidad es ese cordón de ADN espiritual que ha sido grabado y depositado en nuestro ser de tal manera que está ahí enraizado, y que si no lo sacamos, que si no lo cortamos de raíz, note que no es nada más cortarlo, porque hay una raíz y esa raíz da fruto. Entonces hay que sacarlo de raíz, ya, porque se me va a ahogar, por favor. Sí logré un poco ilustrarlo. Entonces, la iniquidad está íntimamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y es ahí donde el diablo nos enraiza. Es ahí donde el diablo nos agarra, nos envuelve. Es ahí de donde vienen todas las maldiciones de nuestros padres. Es ahí donde lo hemos recibido. La iniquidad es la puerta principal de las tinieblas sobre la vida del ser humano. A través de esta puerta se va a poner todo tipo de pensamientos perversos, pecaminosos. ¿Y sabe cómo se le llama a este tipo de pensamientos? Se le llama concupiscencia. Por eso que le dije que le iba a enseñar, porque a veces recibimos otro tipo de palabra, pero no nos alimentamos con esa enseñanza que nos hace crecer. La concupiscencia, dice el libro de Santiago 1, del 14 al 15, ahí viene esa palabrita extraña y rara, que de pronto decimos, ¿qué es eso? Por eso que otras versiones nos aclaran los conceptos. Dice que la concupiscencia, una vez que es transmitida la herencia de pecado, corrompe el alma. Una vez que la semilla de pecado fue implantado
en nuestra vida, en nuestro ser, esa semilla corrompe el alma, es decir, corrompe los pensamientos, para que una persona siempre esté pensando en lujuria, en dinero, en muerte, en tristeza. Significa que hay algo que está siendo implantado y que se está corrompiendo el alma, se está corrompiendo los pensamientos o las emociones o la voluntad, porque dice que corrompe el alma, para que entonces el alma tenga el deseo de hacer el mal, porque es el alma la que desea hacer el mal. Son nuestras propias emociones, como lo confirma aquí en el libro de Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, diga concupiscencia, está muy raro, pero es atraído y seducido por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Diga conmigo, concupiscencia son los malos deseos que tengo adentro de mí. Entonces dice este libro de Santiago que cada uno es atraído por esos malos deseos. Cada uno es atraído por esos malos pensamientos, por esos malos deseos. Porque si leemos en el libro de Santiago, luego nos habla de dónde se originan las guerras, de un mal deseo, de alguien que quiere gobernar y ser solo él, de alguien que siempre quiere ganar, de alguien que quiere matar, que quiere destruir. Y Santiago hace una lista grande de cosas de donde proceden esos malos pensamientos, de por qué proceden esos pensamientos. Se está refiriendo a que el alma nuestra, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, ya fue dañada. ¿Sí? Ya fue dañada. Y entonces, como dice aquí, entonces la concupiscencia o los malos deseos, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Es decir, los malos deseos están adentro. Los malos deseos de tener algo que la otra persona tiene, por decir, cuando viene la envidia, ¿verdad? Cuando viene todo ese tipo de deseos que dices, yo no tengo, pero el otro tiene. Y entonces me enojo porque no tengo lo que esa persona tiene y lo quiero tener. Entonces vino un mal deseo, pero dice que entonces ese mal deseo da a luz el pecado. ¿Qué será el pecado? Pues cuando esa persona va y dice, bueno, pues como ella tiene, yo también quiero tener, y le quito algo de lo que él tiene. Le robo su dinero, le robo su bolsa, le robo, no sé, algo. Como cuando ha ocurrido aquí en el baño, ¿verdad? O que se han perdido cosas. ¿Por qué? Porque alguien fue atraído y seducido por sus malos deseos o concupiscencia, como le llama la Escritura. Fue atraído por esos malos deseos y esos malos deseos dieron a luz el pecado. Pero algo más, el pecado, fíjese lo que dice ahí, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cuántos queremos muerte? Y sabe que cuando traemos muerte a nuestra vida, no solamente la acarreamos para nosotros, la acarreamos para nuestras generaciones. Estamos siendo envueltos en ese cordón de iniquidad, porque la iniquidad es la suma de todos esos pensamientos, de toda esa maldad que ya fue sembrada, pero que da una especie de raíz que te va envolviendo, y es la suma de la maldad de todas tus generaciones pasadas. Por eso imagínense cómo estamos cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Cuánta maldad hubo a nuestros antepasados? Los que practicaron brujería, los que practicaron hechicería, los que practicaron, no sé, que mataron, que robaron, que violaron de nuestros antepasados y que nosotros ni nos enteramos, pero ya cayó sobre ti. Eso es la raíz que te va envolviendo. Y a una raíz se suma otra raíz y otra raíz. Y mire, Dios hace la diferencia de lo que es pecado y de lo que es la iniquidad. Cuando Él se refiere
en el libro de Éxodo 34, cuando Moisés está orando a Jehová y le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, ¿qué guarda? Misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres cosas distintas que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos que asegurarnos de no solamente confesar los pecados. Recordemos que el pecado solamente es la consecuencia de la semilla que ha sido plantada. Tenemos que arrancar de raíz todo, no solamente confesar los pecados. Por eso, o más bien dicho, ¿por qué hay gente que se opone a la verdad de Dios y a sus principios? Que repelen la palabra, aún en nuestra familia, aún en nuestros hijos. De pronto, vamos a leer la Biblia. Ay, no, ¿por qué quiero la Biblia? Tú siempre estás en la Biblia. Repelen la palabra. Porque hay gente que estando en el cristianismo, hay situaciones en su vida que parece que no se las puede quitar, que no puede dejar eso. Hemos conocido gente, por ejemplo, hijos de pastores que anduvieron en drogas y que les costó mucha dificultad salir de ahí y que fueron enseñados, instruidos en los principios bíblicos, y uno se pregunta, ¿por qué es que no pueden salir de eso? ¿Por qué alguien que dice que es cristiano y no puede dejar el alcohol? Vuelve otra vez al alcohol y vuelve otra vez al alcohol. Y agregado a ese pecado que está cometiendo, está enredándose más en ese cordón de iniquidad, porque está agregando la maldad que él mismo está provocando por sus propios malos deseos y por el pasado que está trayendo a su vida y que se está impregnando de ese pasado de maldad espiritual en su vida, de sus generaciones pasadas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué todos esos vicios que de pronto como hijos de Dios no podemos dejarlos? Tenemos ciertas tendencias a seguir haciendo lo malo, sí, por una naturaleza pecadora, pero también porque estamos enraizados, porque cuando vinimos a Cristo no se nos dijo que solamente que habíamos que confesar nuestros pecados, pero también teníamos que pedir perdón por esas raíces de iniquidad y arrancar de raíces esas cosas esos pecados que nos están envolviendo cada vez más. Es importante que arranquemos de raíz. Mire, el propósito de Dios es alinear todo a su justicia, y la iniquidad se opone a los justos juicios de Dios. La iniquidad se opone a la justicia de Dios. Donde hay iniquidad o caminos torcidos, va a haber una continua intervención divina para alinearlos a la voluntad de Él perfecta y justa. Por eso Él lo dice en Éxodo 20, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese lo que dice, que Dios visita esa maldad o esa iniquidad. ¿Para qué la visita? Para buscar al hombre, para traerlo hacia Él, para que el hombre sea capaz de dejar esa forma de pensar, de dejar esas raíces que lo están hundiendo. Esas raíces de iniquidad te hunden y te jalan hacia abajo. Y el Padre está visitando la tercera generación, está visitando la cuarta generación, para que se arrepientan y busquen sus caminos que no son torcidos, y busquen sus juicios que son rectos y que son verdad. ¿Estamos hasta aquí siendo claros? Entonces, cuando
cuando el Salmo 58, fíjese a lo que se refiere, y le habla y le dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Pregunta a Dios. ¿Tienes en verdad justicia en tu corazón? Está preguntando Dios. ¿Juzgas rectamente a los hijos de los hombres? Antes, dice, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí está diciendo que es una persona que desde el nacimiento nació. ¿Cómo nació? En mentira, en pecado, y se descarría de tal manera que no hay verdad ni hay justicia en su vida. Y el rey David reconoce esa raíz. Cuando el rey David está hablando y dice, y hay muchos salmos que menciona el rey David, que dice que en pecado fui concebido, ¿verdad? Porque hay una raíz. El rey David reconoce la raíz de sus problemas. Cuando cometió adulterio con Betsabé, el pecado que cometió se llama adulterio, pero fue una consecuencia de algo que él ya había tenido en su corazón. Es decir, la raíz que estaba en él de iniquidad, porque su padre había cometido adulterio y él recibió la herencia de adulterio, y él descubrió que era necesario arrancar esa raíz, porque dice: en pecado me concibió mi padre. Había una raíz profunda en la que él estaba envuelto, y que de pronto él cayó en ese mismo pecado por causa de la raíz que tenía, y entonces él descubre la raíz de su problema. No fue el adulterio, la raíz es que yo tenía que haber arrancado la raíz de la maldad, de la iniquidad que fue sembrada por causa de mi padre. Por eso que muchos, de repente, estando con Cristo, hemos seguido teniendo tendencias a pecar, porque no hemos arrancado de raíz, ¿verdad? Y en el Salmo 51, él lo dice claramente, ¿verdad? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. ¿Conforme a qué? Porque ¿qué dijimos que Dios es? Bueno y misericordioso. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está pidiendo? Que le quite esa iniquidad, que le quite ese pecado. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Punto número 1, ¿verdad? Reconocer tus rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué siempre estaba delante de él? Porque no había ido a la raíz del problema. Por eso el pecado estaba ahí, otra vez, a la puerta, dice, para que seas, contra ti dice, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Otra vez, la justicia de Dios sobre el pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en iniquidad he sido formado. Él reconocía: y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces entendemos un poco más y se aclara un poco más por qué de pronto sentimos esas tendencias a pecar, por qué de pronto ese enojo entre padres e hijos. El enojo es la consecuencia del pecado, pero hay una raíz que está ahí, que está creciendo tal vez, y que nosotros la estamos alimentando al manifestar el pecado. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces, es necesario que nosotros arranquemos de raíz. Y en la cruz nosotros recibimos libertad total. Porque cuando el libro de Isaías se refiere a que ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Ahí se refiere específicamente a cada cosa que Dios llevó de nosotros, o Jesús, en la cruz del Calvario. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestras iniquidades. Es decir, Él ya murió por esas raíces que ahora a ti te están ahogando y que no tienen por qué estarte ahogando esas raíces, porque tú las debiste haber entregado a los pies de Cristo cuando le recibiste como Señor y Salvador. Y bueno, para eso es el discipulado, para que nosotros específicamente revisemos la vida, porque cuando a alguien le presentan a Jesucristo como Señor y Salvador, pues ahí no nos vamos a poner a revisar, mira, las herencias que tú recibiste, estás enferma de diabetes, estás enferma de esquizofrenia, todas esas son consecuencias de raíces que están en tu vida, pero en ese momento no se revisan. Posteriormente se hace una revisión de nuestra vida para que podamos entregarle a Jesús en esa cruz y que Él se lleve, como dice efectivamente, molido fue por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados o sanados. Creer en esa muerte que Jesús tuvo en la cruz no es una opción más, mis amados. Esa es la puerta estrecha. La cruz es la puerta estrecha a la que Jesús se refería. ¿Recuerdan cuando Jesús hablaba de la puerta estrecha? ¿Cuál es la puerta estrecha? En el libro de Mateo lo recordamos, ¿verdad? En Mateo 7, del 13 en adelante, cuando Jesús habla de esa puerta estrecha, dice Jesús está hablando y Jesús les dice esto, les dice, entren por la puerta estrecha, es decir, la que está angosta, la que está pequeña, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, diga conmigo, y muchos son los que por ella entran. Es decir, muchos escogen la puerta ancha para entrar, para seguir pecando, porque sigue diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es decir, la cruz es el camino. La cruz, es decir, entregarle a Jesús, creer que Jesús en la cruz llevó tus pecados, llevó tus rebeliones, llevó tus enfermedades. Ese es el único camino, no hay otro, no hay otra puerta, como Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra opción. No hay otra opción, es a través de la cruz que Él arranca esas iniquidades, que Él arranca esas raíces para que nosotros seamos limpios, completamente limpios. Porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos de aquí queremos vida? ¿Queremos vida o queremos muerte? Entonces, por eso Dios nos da a escoger. Dice, hoy pongo delante de ti, ¿verdad?, la vida y la muerte, pero escoge la vida para que te vaya bien. Él mismo nos aconseja, porque muchos corren por esa puerta ancha que lleva a la perdición. Muchos decimos que sí queremos entrar por la puerta angosta que lleva a la vida, que lleva a Jesús, pero hacemos otra cosa. Entonces, vamos a ver lo que produce la iniquidad. Les voy a dar algunos puntos de lo que produce la iniquidad. La iniquidad produce sordera espiritual. La iniquidad produce sordera. Por eso muchos no quieren oír la palabra. O por eso muchos estamos sentados escuchando la palabra, pero hay una sordera. Pero esa sordera es por una causa, es
porque hay una raíz de iniquidad que no te deja ver, que no te deja oír. La iniquidad produce sordera. Una gran cantidad de personas tienen obstruido el oído espiritual y no pueden escuchar la voz de Dios por causa de esa sordera. Y el Salmo 58, fíjense lo que dice, el Salmo 58 del 3 al 5. Muchos por eso no escuchan la voz de Dios, porque son como capas de oscuridad que están ahí en tus oídos espirituales. Porque tenemos un espíritu adentro de nosotros, ¿verdad? El espíritu humano, el espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Y ese espíritu a veces está encubierto con esos cordones o con esas raíces que no nos dejan oír. Dice que se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, porque esa iniquidad viene desde que nacemos, está ahí. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Porque ¿cómo está ese áspido, esa serpiente? ¿Cómo está? Dice que está cerrado su oído. Y cuando ponen este ejemplo, ¿verdad? Y cuando el encantador o el que hace bailar la serpiente le toca la flauta, la serpiente no oye, se va a otro lado. ¿Por qué? Porque tiene el oído cerrado. Y dice, así es que desde la matriz, ¿verdad? Se descarrían, dice, y hablan mentira desde que nacen. Y Jesús dice, mis ovejas oyen la voz. ¿Qué significa entonces? Que Jesús quiere que aprendamos a escuchar su voz. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. Y me siguen, dice, y yo las conozco. Cuando lo dijo, no se había escrito el Nuevo Testamento. Él también enseñó que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarnos todas las cosas y terminar de enseñarnos lo que Jesús empezó. Por eso después Juan, cuando se escribe el Nuevo Testamento, dice, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Verdad? En primera de Juan 2:20 dice, ustedes tienen la unción del Santo y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque el Espíritu Santo nos ayuda para que esas capas de impiedad o de iniquidad que están velando nuestro oído sean quitadas. La voz de Dios tiene que ser nítida a nuestro oído y no debe de ser estorbada por nada. Nosotros fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios, pero como somos seres espirituales, también escuchamos otras voces espirituales que no precisamente vienen de Dios. Y es ahí donde somos envueltos y Satanás nos envuelve en esas raíces para hacernos caer. Y nosotros con nuestros malos deseos caemos por nuestros propios malos pensamientos. Dice en Isaías 59, con referente a este punto, que la iniquidad produce sordera espiritual, dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, diga conmigo, vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, aquí nos está diciendo, no, la mano de Dios no es corta para salvarte, para darte, para escucharte. Dice, pero son tus iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. Fíjese lo que hace la iniquidad, nos aleja para no oír. Entonces, la iniquidad produce sordera espiritual. Otra de las cosas que produce la iniquidad es ceguera. De la misma manera que Dios diseñó, escuche esto, de la misma manera que Dios diseñó que tuviéramos oído espiritual,
Él planeó que tuviéramos ojos espirituales. Diga conmigo, ojos espirituales. Es decir, ojos en el entendimiento de nuestro espíritu para ver con claridad las verdades de Dios, para ver con claridad los juicios de Dios, para ver con claridad lo que Él le llama bueno y lo que Él le llama malo. Porque ahora hay algo torcido que se llama iniquidad y que los hombres nos hemos envuelto en eso, o la humanidad, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y Dios quiere que tengamos esos ojos espirituales para que podamos ver los justos juicios de Dios y su verdad. ¿Sí? Entonces, la iniquidad produce ceguera. Y dice, y Él planeó que tuviéramos ojos espirituales, ojos en el entendimiento de nuestro espíritu para ver con claridad sus verdades, y ojos en nuestros sentidos espirituales para ver el mundo invisible también, ¿verdad? Y lo dice en 2 de Corintios 3, habla de, vamos a leerlo, dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Habla de un velo que está cubriendo, o de una venda que está cubriendo nuestros ojos sin conocer a Cristo, o sin arrancar esas raíces. Hay una venda. Aún conociendo a Cristo, puede haber una venda en nuestros ojos por causa de esas raíces que nos están jalando hacia lo malo. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso que en la cruz encontramos completa libertad. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es decir, la venda de los ojos se tiene que quitar para que nosotros podamos ver esa gloria del Señor que nos está mostrando, que nos está revelando. Yo le decía a Linda en esta semana, le digo, como que apenas estamos asimilando el milagro que Dios hizo en tu vida. Porque de pronto la doctora nos dijo, no hay epilepsia. Y nosotros no brincamos, no corrimos, no saltamos, no. Claro que sí, le dimos gloria a Dios y nos alegramos aquí, pero como que tanto desvelo, tanto cansancio, tanta preocupación, todo eso nos hizo estar como en un sopor. De tal manera que ahora, que Linda lleva casi 25 días sin ninguna crisis, durmiendo completamente bien, y nosotros descansando, apenas nos estamos recuperando. Digo yo, esto es un milagro. Gloria a Dios, ¿verdad? Esto es un milagro. Y apenas lo estamos asimilando. Apenas lo estamos asimilando. Pero nos quedamos así como se dice, ¿verdad? Como ciscados, porque de pronto a Linda se le pasó la dosis tal día y ¡ay! Le va a venir la crisis. No le va a venir la crisis porque ella no tiene el diagnóstico que nos habían dicho, ¿verdad? Pero tenemos que ver las cosas, tenemos que ver la gloria que Dios nos está mostrando. Y dice, porque esa gloria te va a llevar a otra gloria. Por eso yo tengo que hablar de esto en esta mañana, porque hay cosas a donde Dios nos quiere llevar como iglesia. Hay cosas poderosas, profundas, que Dios quiere darnos como pueblo de Dios. Dios nos quiere llevar a una dimensión espiritual, como dice esta palabra, para que podamos ir de gloria en gloria a ver sus milagros, a ver lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero no lo puede hacer hasta que nosotros arranquemos las raíces que nos jalan, porque esas raíces nos están poniendo una venda en nuestros ojos. La iniquidad produce ceguera espiritual, para que no veamos lo milagroso que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Dios puede arrancar de ti, en este mismo instante, la enfermedad. Dios puede arrancar de ti en este mismo instante lo que te está molestando, lo que por años te había molestado, lo que por años habías arrastrado. Dios en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, te hace estar de gloria en gloria. Y sabe, hay un apresuramiento que Dios está haciendo en estos tiempos para que las cosas ocurran. Hay un apresuramiento de cosas, que hay un aceleramiento de cosas, de mover espiritual que Dios está haciendo, para que el que no creía, ahora crea, para que el que no ha sido sano, ahora es sano, para que el que no se ha convertido y durante tanto tiempo habíamos orado, ahora se convierte, porque hay un aceleramiento, un apresuramiento de cosas espirituales que están ocurriendo y que Dios quiere que ocurran aún más, como dice Él, para que vayamos de gloria en gloria. Porque Él quiere acercar esas bendiciones a nuestra vida. Así que no tenemos por qué pensar que vamos a pasar 20 años más con esa enfermedad que tienes. Hoy estamos descubriendo una verdad. Hoy estamos descubriendo que tal vez esa enfermedad o esa manía o ese vicio que tú tienes es porque hay una raíz en tu corazón que no has arrancado. Hoy lo estamos descubriendo. Y si está descubierto, vamos a tener la bendición de Dios. Entonces, dos cosas llevamos que produce la iniquidad. ¿Qué son? Sordera y ceguera. Y 2 Corintios 4:4 lo afirma, dice que el apóstol Pablo en esa misma carta señala la obra del diablo que enfoca a producir ceguera, dice, en los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás nos pone ese velo para que no veamos. Otra de las cosas, número 3, que produce la iniquidad es la enfermedad y las dolencias. De pronto nos preguntamos, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué no se ha quitado esta enfermedad? ¿Por qué llevo tantos años con esta enfermedad? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué estas dolencias? La iniquidad produce enfermedades y dolencias. La iniquidad es una de las causas más importantes de la enfermedad. Aunque tiene su origen en el espíritu del hombre, se desenvuelve en el corazón y termina como una manifestación física que va a deteriorar el cuerpo. La ciencia habla de lo que se conocen como enfermedades psicosomáticas. Tal vez ha escuchado hablar de esto. Estas, según los médicos, surgen de la mente, ¿verdad? Y producen una reacción química en el organismo que termina por minarlo. Esto se debe a la reacción que nuestro cuerpo tiene a sentimientos como odio, como amargura, como resentimiento, como vergüenza, como culpa. La realidad es que es mucho más profundo que una reacción química. Más bien se debe a una situación espiritual, a una situación de herencia, de pecado, de iniquidad, de maldad. Juan decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las cosas, dice 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Di conmigo, salud. Así como prospera tu alma. Entonces, una alma sana, un espíritu lleno de la presencia de Dios, es un espíritu libre de iniquidad, es un espíritu y un corazón puro. ¿Sí? Y como consecuencia vamos a tener una mente sana y un cuerpo sano. El Salmo 109:18 habla del hombre impío o el que tiene iniquidad, ¿verdad? Y dice, se vistió de maldición como
como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Fíjese cómo dice esta palabra. Sí, pero es que no la puedo abrir. Ábremela. Fíjese cómo dice esta palabra, o sea, sus vestidos fueron, dice, como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. La iniquidad va formando una especie de, como dice esta palabra, como un líquido tóxico adentro de los huesos, adentro del organismo, que va deteriorando los órganos y el estado general de la salud. Pero es por causa de esa raíz de pecado. Esta palabra lo menciona como si fuera un aceite, ¿verdad?, sobre los huesos, o como agua en sus entrañas. Quiere decir que hay una raíz en las enfermedades, ¿verdad? Y dice en el Salmo también 31, dice, David decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. ¿Cómo estaba? En angustia. ¿Cómo es calificada la angustia en este tiempo? ¿Qué dice la psicología acerca de la angustia? Que es un trastorno, ¿verdad?, de la personalidad, que es algo o una enfermedad psicosomática. Pero la angustia viene realmente de una raíz de pecado, de una preocupación excesiva donde tu confianza ya no está puesta en los justos juicios de Dios. Y David decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. O sea que todo estaba deteriorado. No solamente su alma, sus pensamientos, sus emociones, su cuerpo se había deteriorado. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor. ¿De qué? De dolor, y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas por causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Muchas veces la artritis, ¿verdad?, que da en los huesos, en los tendones, en las articulaciones, todo ese tipo de enfermedades, muchas veces hay esa es ahora sí que lo que sale a relucir, lo que se ve, pero hay una consecuencia, hay una raíz, más bien dicho, y es la iniquidad, y es la herencia, la falta de perdón. La falta de perdón, el enojo excesivo en una persona muchas veces crea esos dolores en el cuerpo. Seguramente David se encontraba en esa condición. Por eso decía, estoy adolorido, me duelen mis huesos. Cuidado cuando ya tenemos dolor de huesos, y no es por la edad, ¿verdad? Cuando ya pasamos de los 40 y nos empiezan a doler los huesitos, hay que checar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Porque bueno, también puede ser por la edad, que ya tienes un desgaste en tus huesos, necesitas calcio, pero mejor revisar la vida espiritual. ¿Sí estoy siendo clara? Entonces, la iniquidad, ¿qué produce? Ceguera y enfermedad. La iniquidad produce también el cautiverio del alma. El alma está cautiva, y muchas veces David lo mencionaba en los salmos. Dice, la iniquidad se manifiesta en el cuerpo físico como un agua o como un aceite, ¿verdad?, que entra al cuerpo, como lo acabamos de ver en el salmo pasado. Y dice, pero los impíos, dice, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, que dentro de ellos hay como un lodo podrido. Eso es lo que arrojan. Cuando hay iniquidad, hay lodo, hay suciedad. Es como aguas que te ahogan, que te asfixian. Y muchas veces David así se sentía. Por ejemplo, cuando él decía, sálvame, oh Dios, porque las aguas, fíjese, él se refiere a eso. Decía, sálvame, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Cuáles aguas? ¿Cuáles aguas? Las aguas de maldad. Está hablando en un sentido espiritual.
Está hablando de cuando hay raíz de iniquidad, entonces es como unas aguas amargas que te llevan a llenar el alma y te ahogan, y él así lo expresaba. Él decía, porque las aguas han entrado hasta el alma y estoy hundido en cieno profundo. O sea que David estaba en un pantano, literalmente, porque dice que estaba como en un lodo metido. Está hablando en un sentido espiritual, está hablando de cómo él se sentía. Y muchas veces así nos hemos sentido, como que estamos en un lodo metidos, como que estamos en suciedad, como que estamos en aguas y no podemos salir de esa situación. Así se sentía David. Dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Fíjese cómo estaba David, cómo estaba ahogándose. Y muchas veces nosotros nos encontramos exactamente así. Por años gritamos, por años clamamos a Dios por una respuesta y no la recibimos. Hasta nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué no recibimos esta respuesta? Y estamos en ese lodo cenagoso, pero la raíz es raíz de iniquidad. Es que no hemos ido directamente a esa raíz. Entonces, y también lo decía, dice, porque mi alma, en el Salmo 88 dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, mas has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, encerrado estoy y no puedo salir. O sea, él sentía que estaba como en un pozo, porque el alma, cuando hay iniquidad, el alma está cautiva. La iniquidad produce la cautividad del alma, el cautiverio del alma. Y bueno, podemos hablar mucho de esto, pero solo les estoy mencionando puntos de cosas que produce la iniquidad para que lo consideremos en nuestra vida. También la iniquidad trae ruina, trae escasez financiera. Muchas veces decimos, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué como que el dinero no me rinde? Tenemos que revisar nuestras raíces. Obviamente no echarle toda la culpa a nuestras raíces, ¿verdad? A nuestras herencias, porque luego decimos, ay, es que no prospero porque mi papá fue muy pobre, mi mamá tuvo mucha escasez. No, pero te estás endeudando, te estás endeudando. Ahí ya no se refiere a una raíz, ¿verdad? Se refiere a tus propios malos deseos, que ya te hiciste el hábito de pedir prestado y sigues pidiendo prestado y sigues pidiendo prestado. ¿Sabes qué está ocurriendo? Estás cayendo en un pozo y tú mismo lo estás cavando. Nada que ver con las raíces de iniquidad. O sea, cuidado, revisemos la vida de tal manera que podamos discernir realmente la raíz de las cosas que nos están ocurriendo. Tenemos que ir a la raíz, porque a veces solo nos estamos endeudando y son nuestros propios malos deseos. Estamos cavando un pozo del cual no vamos a salir porque seguimos pidiendo y nos estamos endeudando cada vez más. Tenemos que cortar. Pero también tenemos que revisar nuestra herencia, ¿verdad? ¿Cómo fue hacia atrás con nuestros padres? Tal vez hubo una maldición sobre las finanzas. Tenemos que revisar, porque la iniquidad también trae ruina, trae escasez. También la iniquidad, vamos a ver que la iniquidad trae agravio. El agravio es la injusticia hecha a una persona. Fíjese bien lo que es el agravio, es la injusticia hecha a una persona en la cual ésta queda en deshonra o en despojo. Sí, es una afrenta o una gran ofensa. Y la presencia de la iniquidad en una persona dice que va a fungir como un poderoso imán
para traer hacia sí el agravio y toda forma de injusticia. Hay personas que de pronto son se les hace mucha injusticia y de pronto otra cosa y otra injusticia les ocurre y tú te quedas ahí como que, ¿qué le pasa a esa señora? Como que necesita un bañito, ¿verdad? De aguas del Jordán. Como que necesita una barrida, ¿verdad? Decimos, tienes mala suerte, porque como que atrae el agravio, atrae las palabras de engaño o de mentira, o que alguien le dé palabras de injuria, y es por causa de la iniquidad. Una de las formas en que se manifiesta la iniquidad es a través de la lengua. Lo que habla nuestra lengua determina muchas de las maldiciones que nosotros recibimos o que nosotros damos, ¿sí? Por eso dice la Biblia que la vida, como dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú estás declarando con tu boca, no, pues voy a ir a este trabajo, pero me pagan bien poquito, no voy a prosperar, me va a ir mal, mi jefe va a terminar corriéndome, ¿y de qué estás declarando? Agravio contra ti. Cuidado. A veces nuestros padres nos heredaron una raíz de agravio, una raíz de blasfemia. ¿Cuántos tuvieron esos padres que decían una palabra buena y 20,000 serpientes y escorpiones le salían de la boca? ¿Verdad que sí? De palabrotas que decían, y solo una palabrita buena. Esa es una raíz de iniquidad. Esa es una herencia de maldición que puede estar grabado en nuestro ADN espiritual. Puede estar grabado ahí como el envoltorio que hicimos aquí, como una raíz que te envuelve, y así cada cosa, cada pecado, o cada raíz del pecado. Si estamos ahí, la iniquidad trae un espíritu de fornicación. La iniquidad trae un espíritu de fornicación. ¿Y sabe cuál es la raíz de esto? Es la idolatría, porque la idolatría es una cadena, o es como una cadena donde somos envueltos. Cuando alguien tuvo idolatría, seguramente trae fornicación, porque la idolatría está cimentada en la brujería, en la fornicación, en el adulterio, en las desviaciones sexuales. Cuando alguien practicó la idolatría, trae una raíz de iniquidad cimentada en fornicación o en adulterio. Si es que nuestros padres no practicaron en adulterio. Porque muchas veces hombres y mujeres sienten esa tendencia o esa atracción hacia el sexo opuesto y no precisamente es su mujer, y dicen, es que me siento atraído, es que me siento como seducido. Hombres y mujeres tenemos que analizar esto. Tal vez hay una raíz de idolatría muy marcada en nuestro ADN espiritual. Nuestros padres cayeron en la idolatría, y la idolatría está cimentada en las desviaciones sexuales, en la fornicación, en el adulterio y en la brujería y en todo ese tipo de cosas. Entonces, revisando cómo fueron nuestros antepasados, ¿en qué creían? ¿Tenían ídolos? ¿Adoraban imágenes? Cuidado, estamos recibiendo una herencia que puede ser llevada a cabo a través de la fornicación, a través del adulterio. La iniquidad, la iniquidad también produce maldad o asolamiento o destrucción sobre las ciudades. De eso no voy a hablar porque está muy largo, ¿verdad? Pero también la iniquidad trae maldiciones. La iniquidad trae maldiciones a nuestra vida. Y quiero enfocarme un poquito más ahí. Tanto las bendiciones como las maldiciones, escuche esto, tanto las bendiciones como las maldiciones son leyes espirituales que están buscando dónde asirse.
Son como un pájaro en vuelo que está procurando buscar un lugar para hacer el nido. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 26:2, dice, así como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, la maldición siempre llega o puede llegar a nuestra vida por una causa. Siempre hay una causa. Y en el libro de Deuteronomio, fíjese lo que dice. Ahí es donde Dios nos advierte, dice, y vendrán sobre ti, Deuteronomio 28, los que hemos leído esas del 28, 29 y 30, hemos leído acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Y dice esta palabra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿sí qué? Si oyeres la voz de tu Dios. ¿Qué te alcanzarán? Las bendiciones. ¿Sí qué? Si oyes la voz. ¿Tú quieres bendición? Tienes que oír la voz. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué te está advirtiendo Dios? ¿Qué quieres? ¿Bendición o maldición? Las maldiciones vienen siempre por una causa. Siempre vienen por una causa. ¿Qué es una maldición? Bueno, de la misma manera, Dios dice tiene que tratar con nuestras iniquidades, ya que es aquí donde se encuentra la raíz de todos nuestros problemas y donde más actividad demoníaca es ahí engarzada o enraizada o enredada. Y el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el salmista, David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué cayó David? ¿Qué no habló? ¿De qué se cayó? Es decir, de su maldad. No confesó su pecado, por eso vino a enfermedad, por eso vino a en ese momento sentirse con como una maldición que tenía sobre de él. Porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Por qué vienen las enfermedades? Porque hay iniquidades que no has confesado, que a lo mejor tú no sabes, pero que están ahí. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Es decir, no la cubrió. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados o la iniquidad. Entonces, una maldición, ¿qué será una maldición? Es el justo pago de Dios por alejarnos de sus justos juicios o de sus caminos o de su verdad. No es que Dios te quiera maldecir, como algunos dicen, es que Dios te maldice, es que Dios te maldijo. No, es que tú mismo estás decidiendo, porque Él dice, escoge la bendición para que vivas. ¿Y uno qué escoge? ¿Qué escoge? La maldición, ¿verdad? Como cuando se refiere a un hombre que está en adulterio, ¿verdad? Y dice que el hombre que cae en adulterio, dice, va como el buey a su degolladero, como el buey a que le corten la cabeza. Es un hombre que está en adulterio, ¿verdad? Y se refiere a ese hombre como alguien que busca su propio mal, que busca su propia muerte, porque dice, va hacia el adulterio o corre hacia la mujer adúltera como el buey corre a su degolladero. ¿Quién corre al degolladero? ¿Quién quiere morir? Y entonces, ¿por qué practica ese tipo de cosas? Está prefiriendo la muerte,
Está prefiriendo, ahora sí como dice este salmo, ¿verdad? Que todo su verdor se vuelva en sequedal. Va a ser un hombre muerto, ¿verdad? Entonces, todas las maldiciones pueden identificarse a través de varios síntomas recurrentes, ¿verdad? Que provienen de raíces de iniquidad. Todas las maldiciones. Por ejemplo, los problemas financieros, voy a dar algunos ejemplos para que ustedes se identifiquen. Por ejemplo, los problemas financieros muy crónicos, la pobreza, la miseria, todo eso que no produce fruto, los negocios que de repente emprendes y no trae fruto, tal vez la causa sea que ha habido robo, que ha habido fraude, que ha habido mentira, que ha habido brujería, que ha habido idolatría. Tal vez tú dices, ¿por qué no prospero? A lo mejor hay una raíz de robo en tu espíritu, en tu alma. O tú robaste o robaron tus antepasados. Hay una maldición ahí. ¿Sí me estoy explicando? O si no es que nosotros mismos hemos robado justificándonos y luego dices, ¿por qué no prospero? Pues ¿por qué? Porque has robado, porque has mentido, porque has engañado. Entonces, la causa es el robo, es el fraude, pero realmente los síntomas que tienes pues son los problemas financieros. Otro que puedes tener, otro síntoma, por ejemplo, los problemas que se presentan en las mujeres, que el flujo de sangre, irregularidades en los desórdenes premenstruales o de menstruación, los desórdenes de aborto, de esterilidad. La causa también puede ser, la brujería, el adulterio que se practicó, la fornicación que se vivió. Muchas veces hay mujeres que abortan, he conocido mujeres que hasta 5 abortos. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque hay una causa. Tal vez practicó ella o practicó alguien más en su familia y no ha cortado. El problema es que no hemos cortado de raíz. Ese es el problema. Si ya cortamos de raíz, pero nosotros tenemos que analizar nuestra vida y revisar qué situaciones estamos viviendo. Enfermedades crónicas, por ejemplo, la causa, ¿qué puede ser? ¿Qué podrá ser la causa? Cuando hay enfermedades crónicas de diversas, pues tal vez hubo idolatría, tal vez hubo hechicería, tal vez hubo derramamiento de sangre, de tal manera que quedó una maldición sobre la sangre de aquella familia, y en la sangre está la vida, y en la sangre es transmitida la muerte. Por eso que la enfermedad es muerte, y a través de la sangre se transmite la enfermedad, se transmite la herencia. A veces decimos, ¿por qué tengo esta enfermedad crónica? Ahora sabemos específicamente cómo vamos a orar con respecto a esas enfermedades crónicas. Tenemos que arrancar de raíz la iniquidad de nuestros antepasados. Hay personas que tienen problemas mentales, por ejemplo, o tienen un temperamento como distorsionado para dar maltrato a su esposa. Y de continuo la están maltratando. Ya conocieron de Cristo, pero hay un maltrato porque hay una distorsión en su carácter, en su temperamento. Es que ha habido una causa también. Es que están recibiendo una herencia y por sí mismos no han roto esa maldición, y por sí mismos llega esos propios pensamientos de maldad y lo siguen viviendo y lo siguen practicando. Hay que romper con todo eso. Así que yo creo que tenemos que pensar cómo estamos viviendo, qué cosas no hemos superado hasta ahora, qué cosas estamos arrastrando todavía y nos pesan y nos hunden y nos causan sordera, nos causan ceguera, nos causan enfermedad, nos causan maldición, nos causan falta de prosperidad. ¿Qué cosas hay ahí? Vayamos a la raíz. ¿Cuál puede ser la raíz de tu vida por la cual no estás al 100% libertado en Jesucristo? Hay cosas que estamos viviendo.
porque aún como cristianos, aún como hijos de Dios, seguimos cayendo en esas prácticas. Yo creo que es un tiempo de revisar, es un tiempo de revisar la vida, porque Dios nos quiere llevar a más. Dios nos quiere sacar de ese lodo cenagoso. Dios nos quiere sacar de esas profundidades donde el alma se ahoga, donde no encuentra salida. Muchas veces te sientes hundida, por ejemplo, cuando te llega la depresión, la tristeza, te sientes hundida ahí y sientes que no hay de dónde agarrarte, porque estás atrapada, porque el alma está siendo ahorcada, está siendo ahogada en ese lodo cenagoso. Hay que revisar la vida, hay que revisar las raíces. Si tal vez haya una raíz de orgullo, de altivez, si tal vez hay alguna raíz ahí de sentimientos o personalidad dañada en tus antepasados o en ti misma, en ti mismo. Tal vez hay una personalidad dañada y tienes que revisar. Esto es muy extenso y muy profundo. Solo quise dar así rápidamente, ¿verdad?, algunos puntos que vienen por causa de la iniquidad de nosotros y que hacen que el pueblo de Dios no esté en victoria, que el pueblo de Dios se detenga y no avance por causa de esas raíces que nos envuelven. Y saben, Dios sí nos quiere llevar a una dimensión espiritual más profunda, más grande, de poder, de gloria en gloria, como dice, de milagros. Pero no lo vamos a ver hasta que nosotros podamos ser completamente libres de esas raíces que nos ahogan. Entonces llevamos tarea, amada iglesia, llevamos tarea. Siéntese usted con su esposa o a solas y revise las áreas de su vida en las que no está teniendo salud, como dice la Escritura, porque dice: yo deseo que seas prosperado, que tengas salud en todas las áreas. Revise. ¿Por qué la relación rota entre padres e hijos? ¿Por qué la relación por qué esa tendencia de seguir alcoholizándose, de seguir drogándose, de caer en adulterio, de caer en fornicación? ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué seguir con una enfermedad que no tiene por qué estar? Así que póngase de pie, vamos a orar en esta mañana, tarde ya. Espero que nadie se me haya dormido. ¿Nadie se durmió? Para ponerme palomita. ¿A nadie dormí? Luego dicen que mi voz arrulla. Estírese así tantito, haga sus aeróbics. Estírese poquito, ya se cansó de estar sentadito. Hay raíces de iniquidad en las que muchas veces son cimentadas las iglesias o las ciudades o las familias, y es necesario que nosotros confesemos y arranquemos esas raíces. Por ejemplo, usted puede investigar cómo fue cimentada esta iglesia, cómo fue que nació esta iglesia, y podemos darnos cuenta qué raíces de iniquidad podemos tener como iglesia y como familia y de manera personal, porque hay raíces, así como hay cimientos donde se edifican las ciudades. En un sentido espiritual, hay raíces que están debajo de esos cimientos, raíces espirituales en una ciudad. En una ciudad puede abundar, no sé, el vicio, ¿verdad? Tantas y tantas cosas que hay, ¿verdad?, que podemos mencionar, y en una ciudad puede prevalecer, por ejemplo, el vicio, la borrachera, el alcoholismo. ¿Sobre qué bases fueron cimentadas esas ciudades? Tal vez hay una raíz de iniquidad profunda, de brujería, de hechicería, de muerte, de derramamiento de sangre, como fue nuestro país. Nuestro país está cimentado en la idolatría, y ahora declaramos que está cimentado en Cristo. ¿Cuántos declaran eso?
pero realmente hubo derramamiento de sangre en nuestro país, fue manchado con sangre a través de muchos años. Ha sido derramada la sangre, y en la sangre está ¿qué? La vida, porque hoy tenemos muerte, porque hubo un pecado, una semilla que se sembró para producir muerte. Ahora nosotros tenemos que sembrar vida. Tenemos que sembrar vida. Así que yo le voy a invitar en esta mañana, tarde, que oremos primeramente pidiendo perdón a Dios. Ahí donde está, en su lugar, en voz audible, en voz que usted oiga, que el Espíritu le oiga. Sé que Dios escucha nuestros pensamientos, pero es necesario que nosotros declaremos en voz audible, porque hay un enemigo de nuestra alma que se llama Satanás, y que él no tiene acceso a nuestros pensamientos. Y si él no tiene acceso a nuestros pensamientos, entonces él tiene que escuchar nuestra voz. Él tiene que escuchar nuestra voz y que sepa que estamos renunciando en esta tarde, en este día, a esas raíces de maldad, a esas raíces de iniquidad. ¿Quieren hacerlo? ¿Quiere hacerlo? ¿Por qué no empieza a hacerlo? ¿Por qué no cierra sus ojos y empieza a pedir perdón por sus antecesores, por sus antepasados, por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos? ¿Por qué no pedir perdón por todas esas prácticas que ellos cometieron, que ellos practicaron, que ellos hicieron y que nos han afectado a nosotros? Si ya lo hemos confesado, si ya hemos arrancado cierta raíz, bueno, ya no tenemos pendiente de eso, pero yo creo que hoy el Señor nos está abriendo un panorama amplio para que podamos descubrir, para que podamos revisar, y quiera Dios que el Espíritu Santo de Dios revele, que el Espíritu Santo de Dios revele en esta hora lo que hay ahí enraizado sobre su ADN espiritual. Así que usted puede pedir perdón por la muerte que tal vez hubo en sus antecesores. Tal vez usted puede pedir perdón por la idolatría de sus padres, de sus abuelos, por la hechicería que ellos practicaron, por los homicidios, por la violencia, por la borrachera que ellos tuvieron, por el estilo de vida que ellos tuvieron y que nos han dejado una tremenda herencia de maldición, por la brujería, por la idolatría que trae adulterio, que trae fornicación, que trae desviaciones sexuales. Hoy podemos pedir perdón por los divorcios que ha habido en nuestra familia, porque tal vez nosotros hemos tenido problemas de divorcio con nuestra pareja, pleitos, deslealtad, malas relaciones. Tal vez nosotros estamos batallando en eso ahora, pero hay una causa, realmente hay una causa. Ha habido problemas maritales en nuestros antepasados, ha habido problemas de divorcio, problemas de separación, y hoy nosotros estamos viviendo esas consecuencias. Hoy nosotros estamos sufriendo los agravios. Por eso yo le invito a que usted ore en esta tarde. Yo no voy a ir a ministrar a nadie, yo no voy a orar por nadie. Usted tiene que declarar con su boca: Padre, mis antepasados han pecado contra ti. Mis generaciones pasadas tal vez se vieron envueltas en iniquidad, en raíces de pecados profundos, y ahora yo quiero vivir de una plena libertad. Y esa libertad la quiero alcanzar a través de la muerte que tú tuviste en la cruz del Calvario. He confesado muchos pecados. He declarado muchos pecados que yo traía en mi vida, pero ahora recuerdo que hay raíces profundas. Ahora sé que esos pecados solo son consecuencia
solo son consecuencia de lo que mis antepasados vivieron. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón. Hoy me limpio de todo pecado. Hoy me limpio, declárelo así. Hoy me limpio de todo pecado, de toda maldad, de toda raíz de iniquidad. Diga conmigo, hoy arranco de raíz toda iniquidad de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis generaciones. De raíz arranco toda iniquidad, cualquiera que sea su nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, revélame qué raíz ha venido a mi descendencia, qué raíz ha venido a mi vida, dónde está esa raíz y de qué es y cómo se llama, porque yo la quiero arrancar. Yo la quiero arrancar. Hoy desecho toda raíz de iniquidad de mi vida y de mis generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy rompo, diga conmigo, iglesia, hoy rompo y arranco de raíz toda iniquidad en la que fue formada y cimentada esta iglesia. Arranco de raíz toda idolatría, toda división, toda contienda, toda raíz de maldad, para que de ahora en adelante sea una iglesia sana, sea una iglesia viva, sea una iglesia productiva, sea una iglesia que dé fruto, sea una iglesia prosperada, y como consecuencia cada familia y cada persona sea bendecida en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante sus manos, vamos a adorarle, vamos a adorarle, vamos a darle gloria y honra. Gracias, Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa. Dice su palabra que nosotros tenemos la unción del Santo. Iglesia, tenemos la unción del Santo. La unción nos limpia, la unción nos santifica, la unción nos limpia, la unción nos santifica. Deja que esa unción sea derramada sobre ti. Deja que esa unción caiga sobre ti. Pídela, pídela. Restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Haya restauración ahora, en el nombre de Jesús. Haya restauración en cada familia, haya restauración en el nombre de Jesús. Haya sanidad en cada cuerpo ahora. Yo ordeno sanidad, yo ordeno sanidad en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Reciban sanidad en el nombre de Jesús. Todo camino torcido, todo pensamiento torcido, ahora se alinea a los pensamientos de Dios, a los justos juicios de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quebranto toda maldición que se levanta contra estas familias y contra esta iglesia. Yo quebranto toda raíz de iniquidad y la arranco de sus vidas y la arranco de raíz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro vida y salud sobre cada familia, sobre cada relación familiar. Declaro vida y no muerte. Declaro salud y no enfermedad. En el nombre de Jesús.
La unción del Santo sobre la iglesia, Manuel. La unción del Santo sobre su iglesia. En el nombre de Jesús. Un vivo deseo por conocerte, Dios. Un vivo deseo por conocerte. Pasión en esta iglesia. Compromiso. El carácter de Cristo. Yo declaro el carácter de Cristo sobre cada familia de la iglesia, Manuel. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ven ahora. Ven y purifica. Ven y santifica. En el nombre de Jesús. Te quiero como un manto, Señor, sobre nosotros. Como un manto de santidad y de sanidad sobre esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Tu manto de santidad, tu manto que cubre multitud de pecados, tu amor sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele la gloria a Él, dele la honra, agradézcale, porque hay cosas que están a punto de ocurrir en su vida, milagros que están a punto de ocurrir, salvación para familiares que se habían opuesto a la palabra de bendición, a la palabra de verdad. Dios te va a sorprender con la salvación de tus padres, de tus hermanos, de tu familia. Dios te va a sorprender con la sanidad de tu cuerpo. Dios te va a sorprender con las finanzas. Dios te va a sorprender en la relación con tus padres. De pronto vas a notar que es una relación afectiva de amor. Dios te va a sorprender, iglesia, porque hay raíces que han sido cortadas en esta mañana. Hay raíces que han sido sacadas, completas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, ven, Espíritu, ven. Dile, ven. Díselo, iglesia. Díselo. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, Espíritu Santo, te queremos conocer. Llévanos de gloria en gloria. Llévanos de gloria en gloria. Cumple tus propósitos para lo cual levantaste esta iglesia. Cumple tus propósitos, mi Dios. Cúmplelos. Tu poder, Señor, sea manifiesto. Tus milagros, Señor. Tus sanidades. En el nombre de Jesús. Levanta nuestro corazón, Señor. Fortalece, sustenta. El Señor es grande, es hermoso y siempre quiere que sus hijos estén levantados. Solo tenemos que estar con Él, soltar el corazón. Señor les bendiga. Amén.
Qué rico, ¿verdad? Qué rico es sentir la presencia del Señor de una manera tan viva y tan especial. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale. Rico. Vamos a tomar